Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a intentar de nuevo. Buenos días a todos. Ya esta vez sí. Aunque creo que me escucharon, pero no por la amplificación. Es un placer tener la oportunidad de compartir de la palabra en una mañana cuando celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Padre amado, una vez más reconocemos que tus planes son perfectos. Nunca hubiéramos pensado en un plan tan perfecto que va contra todo lo que es el pensamiento humano, pero refleja tan perfectamente el pensamiento tuyo. Reconocemos que no hay forma de nosotros poder salvarnos por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestras buenas obras. Sabemos que solamente es por Jesucristo, por su obra en la cruz, tomando nuestro juicio como nuestro sustituto. Gracias, Padre, en esta mañana, mientras celebramos la resurrección de Jesucristo, danos luz en tu palabra para reconocer realmente la grandeza de esta obra y las implicaciones de ella. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús de Nazaret había sido crucificado el viernes. La mayoría de sus seguidores tenían temor por sus propias vidas. Si tomaron a maestro nuestro, ¿qué de nosotros? Su mundo estaba revuelto porque parecía que todas sus esperanzas se habían esfumado con la muerte de Jesucristo. Su gran amigo, el que le daba dirección espiritual, murió en la cruz. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iba este evento influir en sus vidas? ¿Qué iba a pasar con ellos? Vamos a leer brevemente, solamente para coger contexto, en Lucas capítulo 23. Lucas 23, eso es preliminar, solamente para tomar el contexto más inmediato. Lucas 23, comenzando por el versículo 50 hasta el final del capítulo.
Lucas 23, comenzando con el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El viernes, esperando para no hacer nada en el día de reposo, el sábado, ya el domingo en la mañana encontramos el texto aquí que tenemos. Vamos a leer los versículos 1 a 12 del capítulo 24, el descubrimiento de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a ir trazando un poquito, en forma rápida, esta historia en ese día. Perdón, para atrás, era mi culpa. Algunas mujeres llegaron al sepulcro el primer día de la semana, temprano. Llevaron las especies aromáticas que habían preparado, que era normal en ese tiempo, normal para preparar los cuerpos. Las mujeres encontraron que la piedra había sido removida. La piedra no es cualquier cosa pequeña, como utilizamos aquí en el portón para aguantar de la brisa. Estamos hablando de algo gigantesco, como una rueda de molina, bien pesado, y las mujeres pensando: ¿y cómo vamos a quitar esa piedra? Encuentren cuando lleguen que la piedra había sido removida. Había sido puesto allí para guardar contenido, y había soldados aún puestos allí, soldados romanos, y lo habían sellado. Entraron, pero no vieron el cuerpo de Jesús. Había sido resucitado
que están tratando de comprender lo que había sucedido allí en ese momento. Y justo en ese momento, dos ángeles aparecieron, manifestaron claramente: Jesús está vivo, no está muerto, se había levantado. Les recordaron lo que Jesús había dicho sobre esto anteriormente. ¿Qué había dicho? Que iba a resucitar al tercer día. No lo habían comprendido ninguno de sus seguidores hasta ese momento. Les estimuló la memoria el comentario. Entonces, aquí hay algo que ha sucedido. Se fueron del sepulcro para avisar a los apóstoles y a los demás discípulos. La reacción de los demás era la de incredulidad. No daban mucha seguridad al testimonio de las mujeres. No estaban tan bien visto en ese tiempo el testimonio de mujeres sobre algo. No valoraron sus comentarios. Pensaron que tenía que ser imposible. Pero Pedro decidió pasar de la incredulidad para ver, para investigar, y se convenció al ver los lienzos solos, sin el cuerpo de Jesús presente. Tenemos algunas implicaciones de los hechos. Primeramente, los seguidores de Jesucristo no estaban esperando su resurrección, a pesar de que Jesucristo mismo lo había anunciado en varias ocasiones. Sorpresa total. No lo estaban esperando, por eso de incredulidad. No es que algo que era la expectativa, para nada. No lo habían entendido, no lo estaban esperando. Pero esta resurrección es un hecho histórico con muchos testimonios independientes que encontramos en la misma Escritura. Es el complemento crucial de la crucifixión. El hecho que Cristo resucitó implica que lo que había dicho era cierto. Y que el Padre estaba contento, satisfecho con su obra redentora en la cruz. Había sido aceptado delante del Padre lo que había hecho. Sin la resurrección de Jesucristo, la fe cristiana es vana, una ilusión. No hay absolutamente nada. Todo descansa sobre la resurrección. Pero no es solamente una doctrina que creemos porque queremos creerla. Es algo diferente. Es un hecho histórico, comprobado por muchos testigos. Había un señor hace muchos años, vivía en Gran Bretaña, abogado, decidió probar a la luz de los testimonios en los evangelios y otros textos del Nuevo Testamento. Su plan era probar que Jesús nunca resucitó. Iba a escribir un libro y no pudo. Escribió otro libro, ¿Quién movió la piedra? Tenía que dar testimonio de que se convenció genuinamente de que Jesucristo se había levantado de los muertos, delante de los testimonios de tantas personas independientes. Sorprendido por lo que encontró al examinarlo a la luz de los requisitos normales de dar testimonios en un tribunal. La resurrección de Jesucristo es tan importante. Es clave. Crucifixión y resurrección. La crucifixión por Jesucristo morir como nuestro sustituto, pero la resurrección para mostrar que genuinamente era más que
solamente un hombre bueno con una enseñanza buena que murió como cualquier otra persona en la historia. Sí murió, pero resucitó y sigue con vida. Con la realidad de resurrección es totalmente única la fe cristiana. No hay ninguna religión en el mundo que tiene algo parecido. Es único. Seguimos con el relato. La aparición de Jesucristo con los dos que caminaban a Emaús. Versículo 13 hasta 35. Un pasaje un poquito larguito. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos dos varones iban a Emaús, a unos 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Iban hablando de todos los acontecimientos que habían sucedido en estos días.
estaban perplejos, no sabían cómo relacionar las cosas. Su muerte, todas sus esperanzas bajaron. El testimonio de su resurrección, ¿cómo entender todo esto? No tenían claridad. Y sin darse cuenta, Jesús se acercó a ellos, pero sus ojos fueron velados, no pudieron ver nada, no lo reconocieron. Ellos hablaban y discutían entre sí, no estaban claros en sus propios corazones lo que había sucedido y cómo entenderlo. Pero Jesús sabiamente, como muchas veces hacía preguntas, preguntó acerca de su tristeza, el contenido de sus charlas. Los traductores evidentemente eran mexicanos allí usando la palabra pláticas, que es la palabra más común en México. Respondieron hablando de la crucifixión de Jesús. Habían pensado que Él era el que iba a redimir a Israel. No estaban pensando tanto en el aspecto espiritual, sino en el aspecto político. Darle liberación de los romanos. Estaban esperando algo espectacular. Y no sucedió como habían pensado. Ya habían perdido esperanza en la intervención de Dios, porque ya era el tercer día. Si Dios iba a intervenir, iba a hacerlo pronto. Pero no hubo. A sus ojos, a sus pensamientos, no había sucedido. Luego mencionaron que se habían encontrado que la tumba estaba vacía y que los ángeles habían dicho que Jesús estaba vivo. Ya están relatando el testimonio de las mujeres. Jesús les reprochó por ser tardos de corazón en creer todo lo que los había dicho los profetas. Incrédulos. No captaron bien el testimonio del Antiguo Testamento. Comenzó a darles explicación. Desde los libros de Moisés, Génesis en adelante, hasta los profetas, de cómo hablaban de Él. Una clase del Antiguo Testamento viendo el cumplimiento de muchos pasajes que hablaban de Jesucristo. El versículo 26, lo que notamos aquí, y se utiliza esta expresión en varias ocasiones en este capítulo. Jesús dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Padecimiento antes de la gloria. Eso no cabe en la mentalidad humana. ¿Para qué padecer? Porque era necesario padecer por nuestros pecados. Pero no lo captaron. El Antiguo Testamento hablaba de eso en más de una ocasión, pero no lo vieron, no vieron la necesidad. Yo voy a solamente leer un solo pasaje, porque es otra serie hablar de toda la enseñanza del Antiguo Testamento de Jesucristo. Isaías 53. Increíble los detalles que dan acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a comenzar en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jesús quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, vivirá por largos días. Testimonio de resurrección. En ese capítulo se dedica más a la crucifixión. Entonces, escuchando la cátedra de Jesús, sin saber quién está explicando el Antiguo Testamento a ellos, llegaron a la aldea y le obligaron a quedarse porque era ya tarde, no era conveniente estar andando solo de noche. Le invitaron a entrar a la casa, evidentemente su casa. Le ofrecieron algo para comer, porque todos necesitaban comer algo. Y cuando él oró y partió el pan para repartirlo, lo reconoció. Lo reconocieron ellos dos. Sus ojos fueron abiertos, pero él desapareció de su vista. Comentaban cómo les ardía su corazón al escuchar su explicación de la Escritura. Tomaron la decisión de regresar de inmediato a Jerusalén para informar a los demás, a los 11 y a los demás. Ya no era cuestión de debatirlo, debemos regresar, no debemos regresar, automáticamente. Era tan importante, tenían que dar su propio testimonio de haberlo visto. Lo de Jerusalén les contaba noticias que Jesús había aparecido a Simón. Y ellos relataron su experiencia con Jesucristo. Encontraron que había más testimonio allí. Era algo significativo. Escuchando la enseñanza de la palabra, sus corazones ardían. Había algo por dentro, Dios confirmando, esto es la verdad, dándoles entendimiento. Notamos el cambio operado en ellos. Sí. En vez de tristeza y desánimo, ya eran gozosos y tenían esperanza. Creo que nada de cansancio. No importa que habían caminado 11 kilómetros, ya con esto, no importa la hora. Era hora de regresar. Y lo hicieron con gusto. Pero notamos algo aquí. Sigue. En 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Experimentaron esa esperanza viva.
nosotros podemos experimentar la misma esperanza viva por la misma resurrección del Señor Jesucristo. Puesto que Él vive, tenemos esperanza, pero la esperanza bíblica no es un deseo, hay una seguridad, porque tenemos el respaldo de la palabra de Dios. Tenemos esperanza, seguridad de nuestra herencia en el futuro y de nuestra vida ya actualmente tiene propósito. Dios quiere que seamos testigos de Jesucristo y portadores de su amor y su mensaje. Tenemos propósito en la vida. No es solamente vivir y preguntarnos por qué estoy aquí. Tenemos razón de estar aquí, glorificar a Dios, compartir el mensaje del Evangelio. Seguimos en el relato. Jesús se aparece a sus discípulos, confirmando de nuevo que estaba vivo. Seguimos, versículos 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ya los dos de Emaús habían llegado, que fueron a Emaús y llegaron, encontraron con los demás, y de pronto Jesús aparece de la nada: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús apareció en medio de ellos de repente, y ellos no podían comprenderlo. No había entrado por la puerta, pero allí estaba, y pensaban que era un espíritu. Pero Jesús les dio seguridad para calmar sus pensamientos y emociones en ese momento. Les mostró sus manos, sus pies, confirmando que no era espíritu, porque tenía carne y huesos. Ante su incredulidad persistente, comió pescado y un panal de miel para confirmar que no era espíritu. Era hombre, podía comer, tenía sistema digestivo igual que ellos. Pero era un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto en alguna manera. Le dio confirmación. Otra vez, las expresiones que aparecen aquí: era necesario que se cumpliese todo lo que las Escrituras hablaban de Él. Los versículos 44 al 47. Fue necesario que Cristo padeciese. Isaías 53 claramente: su muerte era por nuestros pecados. Él no tenía pecado, era por nosotros los pecadores. Fue necesario que resucitase los muertos al tercer día.
mostrando la realidad que estaba vivo y no quedó muerto. Fue necesario predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero el mensaje era para todo el mundo, no se limitaba. Era necesario, fue necesario. Jesús está convencido y se muestra definitivamente la realidad de esto. Fue necesario. Ellos eran testigos de estas cosas. Les dio la promesa del Espíritu Santo para darles poder para hacerlo. Iba a morar en ellos, darles la capacidad de poder comunicar efectivamente el testimonio del Evangelio. Sigue siendo presente en todo lo que somos creyentes en Cristo Jesús. Tiene muchas funciones en nuestras vidas, pero darnos poder para hablar, testificar delante del mundo acerca de Jesucristo es uno de estas funciones principales. Algunas implicaciones de esta sección. ¿Sí? La explicación de Jesucristo muestra la importancia de las Escrituras para entender los planes de Dios. No vamos a entender sus planes sino a la luz de la palabra. No podemos especular de nuestro parecer sin la revelación de Dios acerca de lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucedió en el tiempo de Jesucristo específicamente. También la muerte de Jesucristo fue necesaria para resolver el problema del pecado. Murió cargando con nuestros pecados. Sin su muerte no hay salvación. Sin su muerte en la cruz no había manera de eliminar las culpas. La resurrección fue necesaria para confirmar la efectividad de su muerte y mostrar que venció la muerte, quitando su dominio. La imagen de la cruz no es completa porque es un Salvador vivo y poderoso. Al resucitarse cumplió lo que había dicho él de antemano. No fue algo accidental, algo sorpresivo para ellos sí, pero algo declarado de antemano por las Escrituras. También el mensaje de Jesucristo tiene que ser predicado en todas las naciones. Es un mensaje misionero, evangelismo local, misiones más allá. La gente no puede arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo para el perdón de sus pecados sin escuchar el mensaje. ¿Cómo van a creer de otra manera? El mensaje de Jesucristo y su muerte y resurrección no es de prácticas religiosas, no es de practicar una religión, es la realidad de la persona de Jesucristo, su muerte y su resurrección. También necesitamos al Espíritu Santo para compartir el Evangelio con poder de lo alto, el poder de Dios, no la capacidad de elocuencia humana, sino la obra de Dios en nosotros, por medio de nosotros y tocando el corazón de personas que no habían creído. Pero también era necesario que cada persona se arrepienta de sus pecados. Es necesario. Se arrepienta de sus pecados y confía en Jesucristo y su obra en la cruz para obtener el perdón de pecados. Sin esta respuesta no habrá perdón de pecados. Vamos a tomar unos minutos solamente para repasar, para cualquier persona que no tenga la claridad todavía del Evangelio del Señor Jesucristo, para aclarar qué es el Evangelio de nuevo.
Jesucristo es el tema principal del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. Pero el hombre tiene un problema. El hombre nace separado de Dios por su pecado. Nuestra naturaleza es una naturaleza heredada pecaminosa. Como decía en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una buena explicación del pecado es que cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros escogemos cómo vivir en forma independiente de Dios. No tomamos en cuenta a Dios. O si lo hacemos es de vez en cuando, quizás el domingo, pero no durante la semana. No tenemos mala manera de eliminar nuestros pecados. Yo antes pensaba que las buenas obras podían borrar mis pecados o compensar mis pecados. Pero no sabía si era una buena obra para compensar un pecado, o si eran 10 buenas obras, si eran 100 buenas obras o más. Y encontré que el mensaje en la Escritura no decía nada de eso. Era un invento humano, lo que había recibido, escuchado, pero no era la verdad. No hay manera que el hombre pueda eliminar sus propias culpas por sus pecados. El hombre tiene un problema, está separado de Dios. Pero cuando tomamos en cuenta el carácter de Dios, tenemos más enfoque, más claridad. Dios es santo, totalmente apartado de todo pecado, toda impureza moral. Y nosotros no somos. Pero Dios es justo. Y entre las implicaciones de su justicia es que necesita juzgar el pecado. Pero, siendo que nos ama, no quiere juzgarnos a nosotros, proveyó la solución de Jesucristo morir en nuestro lugar, como los sacrificios del Antiguo Testamento, como los sacrificios en el día de la expiación específicamente. El sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo, el lugar donde solamente podía entrar un solo día en el año. Primeramente tenía que cambiar de ropa, de su ropa de gala, a una ropa de lino, para mostrar humildad. Tenía que degollar un animal, llevar la sangre por sus propios pecados y rociar la sangre sobre la parte superior del arca del pacto, el propiciatorio. Tenía que rociar la sangre de una taza 7 veces y alrededor también y otros lugares del tabernáculo para eliminar toda la contaminación por los pecados de los hombres por un año más. Después entró con la sangre de otro animal por los pecados del pueblo, pasando el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo un solo día en el año, el día de la expiación de los judíos. Y Dios, al ver la sangre de un animal, su ira santa quedó satisfecho. Borró los pecados del pueblo. Y tenían esperanza por un año más. Todo el pueblo a expectativa, mientras el sumo sacerdote estaba haciendo este oficio. Jesucristo era Dios y hombre, y era necesario morir como nuestro sustituto. Dios puso sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él recibió el juicio por nuestros pecados. Si queremos decirlo más específicamente, por mis pecados. Y cada uno puede decirlo lo mismo. Dios tomó la iniciativa. El hombre no era capaz de salvarse. En su gracia, en favor de Dios, que no merecemos ninguno de nosotros, merecemos juicio.
envió a su Hijo para tomar nuestro lugar, para redimirnos de la condenación de nuestros pecados, una condenación eterna. Jesús lo hizo voluntariamente. Era el acuerdo que tenía con el Padre. Su disposición era hacerlo por amor, sabiendo los efectos tan positivos de experimentar la separación de su Padre cuando decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando la separación de su Padre por cargar con los pecados de la humanidad, por cargar con los pecados míos. La resurrección prueba que Dios aceptó la muerte de Jesús como sustituto de nosotros. Se agradó de la muerte de Jesús y su propósito se cumplió. Era el plan de Dios, el plan jamás pensado por el hombre: sufrimiento antes de la gloria. Pero la respuesta de nosotros no es solamente saber que existió, saber que Jesucristo lo hizo. La respuesta del hombre, según el apóstol Pablo, que lo narra en Hechos 20:21, dio el mismo mensaje a los judíos y a los no judíos: arrepentimiento para con Dios y la fe exclusivamente en Jesucristo, referente a la salvación. El arrepentimiento es darnos cuenta que hemos estado caminando por nuestro propio camino, independiente de Dios, y que necesitamos cambiar la dirección 180 grados, completamente, un cambio total de vivir independiente de Dios, de decidir alinearnos con Dios y acercarnos a Dios, y al darnos cuenta de quién es Dios, la santidad de Dios, ya vemos la gravedad de nuestro pecado. La disposición de cambiar de dirección en la vida, pero poner nuestra fe exclusivamente en Jesucristo en cuanto a la salvación, exclusivamente en Jesucristo en cuanto a la salvación. Yo antes pensaba, antes de entender las Escrituras, que tenía que tener fe en Jesucristo y hacer buenas obras, y tenía que hacer una cantidad de buenas obras y no sabía cuántas. No es lo que dice la Escritura, es por gracia. Dios proveyó, Dios lo hizo por nosotros porque no éramos capaces. No tiene que ver con mis buenas obras, es únicamente poniendo mi confianza en Jesucristo, por quién es, por lo que hizo en la cruz, cargando con mis pecados, para recibir perdón de los pecados, salvación eterna, vida eterna, la vida de Dios, ahora mismo en la tierra. Un repaso corto del Evangelio. Voy a pedir que cada persona cierre sus ojos y vamos a dar una oportunidad a cualquier persona que posiblemente ha escuchado el mensaje en muchas ocasiones, pero no había actuado. Posiblemente no lo había entendido con la misma claridad. Damos la oportunidad. Si hay alguien presente y nadie va a saberlo, si tiene pena para responder, puede levantar la mano. Si desea responder a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Cualquier persona sin pena. Voy a orar solamente. No veo ninguna mano en este momento. Si alguien desea hablar con uno de nosotros, hay muchos aquí en la iglesia que son capaces de explicar, de aclarar cualquier duda, cualquier detalle. Pueden acercarse a cualquiera de nosotros, a Carlos, a Martín, a mí, nuestras esposas, a muchas otras personas aquí de la congregación.
si desea entender más, si desea entender cómo responder. Padre amado, en este momento reconocemos que Jesucristo es la única solución para nuestro problema del pecado. Pero tú lo enviaste en tu gracia, en tu misericordia, para morir en nuestro lugar, para cargar con nuestros pecados, para tomar el juicio que estos pecados merecían. Obra, Padre, para sensibilizar nuestros corazones si no hemos respondido adecuadamente en arrepentimiento y poniendo toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo referente a nuestra salvación. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en cualquier persona que todavía no había respondido a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solamente para leer unos pocos versículos para terminar el capítulo, versículos 50 al 53 de Lucas 24. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Es muy evidente que había diferentes testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. A pesar de haber sido informados del sufrimiento de Jesucristo y de su resurrección, informados antes del tiempo, no habían comprendido estas cosas. Estaban tristes y desanimados, desorientados. Su esperanza fue destruida, pero al convencerse de la resurrección de Jesucristo, sus actitudes fueron transformadas. Ya tenían gozo y esperanza en cuanto al futuro. Sus vidas tenían propósitos porque debían llevar a cabo la misión que Jesús les encomendó, la de predicar el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Como notamos, después de su ascensión, le adoraron y pasaban mucho tiempo alabando a Dios. Pero no quedaron en solamente adorarle, también obedecieron, compartieron el mensaje, el mismo mensaje que nos encomienda a nosotros de hacer discípulos a todas las naciones. No tenemos un Salvador que quedó muerto. Tenemos un Salvador vivo, resucitado, sentado ahora a la diestra del Padre. Posición de autoridad suprema. No se quedó como un niño de brazos, ni se quedó en la cruz. Estas imágenes no captan la plenitud de quién es Jesucristo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Debemos dedicarnos a alabarlo y adorarlo y obedecerlo según su palabra. Podemos tener una esperanza segura de nuestra herencia futura con Dios. Jesús venció la muerte y vamos a ser resucitados y vivir en su presencia si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Podemos tener esta seguridad. Oremos. Padre Santo, delante de ti manifestamos nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración por quien eres. Padre, no hay comparación. Lo que tú has hecho es único en la historia, pero es tu plan, tu provisión para nosotros, para experimentar la realidad de la vida que tú deseas. deseas darnos y nos has dado a través de Jesucristo.
por su muerte en la cruz, por su resurrección, por su ascensión a tu diestra en los lugares celestiales. Padre, sigue obrando en nuestros corazones para permitirnos valorar más a fondo lo que has hecho por cada uno de nosotros y de tener la convicción y la responsabilidad de compartir este mensaje con muchos otros. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mío.